Quieren, empezamos ya en honor a los cumplidos y vamos a tomar a retomar más bien el tema que dejamos medio empezado la vez anterior. Estamos en el desarrollo del tema relacionado con la comunidad y la sociedad. Para eso entramos a establecer las diferencias que hay entre el concepto cultura y el concepto civilización. En una sola palabra, lo que vimos es que el concepto de civilización es mucho más amplio, mucho más abarcador, o al revés, perdón, voy a corregirlo. Lo que vimos es que mientras que el concepto de civilización es más limitado, el concepto de cultura es mucho más amplio, porque la cultura abarca la civilización, ¿verdad? Entonces, mientras que todos los grupos humanos han tenido cultura, pues no todos los grupos humanos y no siempre los grupos humanos han sido civilizados. Y entonces también vimos algunas definiciones de civilización, la de Arnold Toynbee, la manera epistemológica de entender la civilización, ¿verdad? Como un sistema de vida altamente complejo, sobre el cual no dejamos de ser ignorantes en cuanto a cómo funciona, ¿verdad? Y entonces, pues, dejamos ahí, por empezar, estrictamente el tema de la comunidad y la sociedad. Y entonces es a eso precisamente a donde nos vamos a dirigir el día de hoy. Los términos en alemán Gemeinschaft y Gesellschaft los he hecho aparecer así en el original, no por ninguna razón, digamos, de darnos aires de nada, sino porque así aparecen en cualquier buen texto de sociología. Gemeinschaft significa comunidad o se traduce, digamos, al español como comunidad y Gesellschaft como sociedad. Los términos fueron acuñados, como lo vamos a ver dentro de un momento, por el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies y han tenido una importancia en el análisis y la comprensión de los fenómenos sociales y de la sociología hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro, comunidad y sociedad son términos que se suelen también utilizar para diferentes propósitos, para lograr determinadas finalidades de carácter teórico. Y entonces yo creo que es necesario entrarle a esta terminología porque nos va a ayudar a comprender, por una parte, los inicios de la vida civilizada y, por supuesto, el contraste de la vida civilizada con la vida que no lo era, pero también nos va a ayudar a entender, digamos, que la sociedad es algo verdaderamente complejo y entonces vamos a entrar a la consideración entonces de esta temática. Ferdinand Tönnies, como dije, fue un sociólogo alemán que falleció en el año de 1936 y en el año de 1887 pues publicó su obra eh, traducida al español en su título como Comunidad y Sociedad. Es decir, que la obra tiene ya casi 150 años y sigue siendo, como dije, sumamente importante en los estudios sociológicos y en la historia de la sociología también. Ahora, yo quisiera
compartir con ustedes a continuación otros términos que son equivalentes. Si el término comunidad, pues se suele utilizar así, tal cual. Pero a esa experiencia sociológica comunitaria se le suele llamar de otro modo. Hay otros términos que se suelen también utilizar para referirse a la comunidad, ¿verdad? Uno de esos términos equivalentes es el de comunidad primitiva folclórica, ¿verdad? Se le llama primitiva porque definitivamente fue anterior a la vida civilizada, ¿verdad? Y se le llama folclórica, recordando que la palabra folclor se refiere fundamentalmente al costumbrismo, ¿verdad? No a la costumbre, tal como lo entendieron los romanos, los latinos, ¿verdad? Sino simple y sencillamente el costumbrismo, ¿verdad? Es decir, se trata de una experiencia entonces sociológica muy antigua, anterior a la vida civilizada, que estaba fundamentalmente orientada por el costumbrismo, ¿verdad? Es decir, el hombre, el ser humano hacía lo que veía hacer a los demás, porque otra clase realmente de orientación para su conducta y para su vida no existía. Comunidad primitiva folclórica. También se utiliza el término de sociedad comunal. Es fácil ver que este término es contradictorio, ¿verdad? O se es sociedad o se es comunal, pero ocurre que también se utiliza el término sociedad comunal para referirse a la comunidad, ¿verdad? Es decir, es un conjunto, digamos, de seres humanos que viven realmente en comunidad. De ahí el término, pues, que suena un poco contradictorio, pero es utilizable, de sociedad comunal. También se le suele denominar a la comunidad sociedad cara a cara, ¿verdad? Eh, Precisamente por el tipo de relaciones que se daban entre los seres humanos en aquella experiencia sociológica. Eran relaciones, como lo vamos a ver, bastante estrechas, bastante íntimas, muy personales, ¿verdad? Y otro término que se suele utilizar para la comunidad es el de sociedad cerrada. Este último término fue acuñado fundamentalmente por Karl Popper, ¿verdad? Si ustedes han escuchado, digamos, de la obra de Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, es ahí donde Popper establece el término de sociedad cerrada. Eliezer Guevara nos dice cuándo nace el concepto de comunidad primitiva folclórica. Bueno, es un poco difícil establecer en qué momento realmente esta terminología de comunidad primitiva folclórica nace ¿verdad? Un poco difícil. El de comunidad sí sabemos porque fue acuñado precisamente por Tönnies en 1887, pero de las otras, comunidad primitiva folclórica, sociedad comunal, sociedad cara a cara, es un poco difícil decir realmente en qué momento esos términos llegaron a acuñarse. Lo que sí sabemos es que señalan, enfatizan un término, perdón, que se refiere, sí, un término que se refiere a una de las características establecidas por Tönnies respecto a la comunidad. Ahora, en relación con sociedad cerrada, sí sabemos, ¿verdad? Lo estaba diciendo, que el término sociedad cerrada para referirse a la comunidad fue establecido precisamente por Karl Popper en una obra que lleva como título La sociedad abierta y sus enemigos, donde él hace una comparación entre lo que él llama sociedad abierta, que nosotros llamamos sociedad aquí simplemente, y la comunidad, que él llama sociedad cerrada, ¿verdad? Entonces,
Este último, pues sí, tiene una paternidad, ¿verdad? Y es Karl Popper realmente el padre de esta terminología. Ahora, también se suele emplear el término tribu, ¿verdad? El término tribu es un término que se suele utilizar también para referirse a la comunidad. Entonces se habla de comportamientos tribales, de experiencias tribales, de conductas, digamos, de carácter tribal, ¿no? Entonces, mantengamos realmente la idea de que el término comunidad en este contexto en el que estamos nosotros se refiere precisamente a grupos humanos anteriores a la vida civilizada. Yo entiendo que la palabra comunidad hoy en día es de un uso indiscriminado, ¿verdad? Es decir, a veces el Consejo Superior Universitario dice a la comunidad universitaria hace saber, ¿verdad? Bueno, probablemente somos una tribu, probablemente. Pero la verdad es que el término comunidad aquí para nosotros significa un grupo humano anterior al aparecimiento de la vida civilizada, ¿sí? O sea, un grupo nómada. Pues vaya, para ser claro, ya vamos a ver esto un poquito más detenidamente, ¿verdad? Entonces, también el término comunidad se suele utilizar para referirse a los pueblos del interior del país, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Pero estamos en la academia y entonces en la academia pues debemos aprender a utilizar los términos con cierto rigor y dentro de cierto contexto, ¿verdad? Para que no le demos una aplicación equivocada y no haya malos entendidos. Ahora, lo mismo pasa con el término sociedad. Hay otros términos que se suelen utilizar para sociedad y uno de ellos es el de civilización, ¿verdad? Aquí hemos empleado ya en estos pocos minutos los dos términos casi como sinónimos, ¿verdad? Sí, la sociedad realmente es la vida civilizada y la civilización tiene que ver con la vida en sociedad. Entonces, sociedad y civilización también son términos equivalentes en el contexto en que nos estamos moviendo en este momento. También gran sociedad, ¿verdad? Es un término que se suele utilizar, ¿verdad? En comparación con la comunidad, que como lo vamos a ver, era algo verdaderamente pequeño, numéricamente hablando, ¿verdad? Entonces, no se puede comparar el número de individuos que conformaban la comunidad con el número de individuos que hoy, sobre todo, integran las sociedades humanas, ¿verdad? Bueno, también sociedad abierta, término que como ya dije hace unos momentos fue acuñado fundamentalmente por Karl Raimund Popper, ¿verdad? Sociedad abierta, porque en ellas los individuos pueden efectivamente entrar y salir, ¿verdad? Uno puede moverse de la sociedad guatemalteca a la sociedad salvadoreña, ya sea por un momento o definitivamente, ¿verdad? Entonces no hay mayor problema, cosa que el hombre de la comunidad definitivamente no conocía. Ya vamos a ver también por qué cuando lleguemos a la comparación de las características entre la comunidad y la sociedad. También se suele utilizar para sociedad el término orden extenso de cooperación, ¿verdad? Porque no es que el hombre de la tribu, el hombre de la comunidad no cooperara. Cooperaba, pero su ámbito, digamos, de cooperación era bastante estrecho, nada más dentro del círculo de los que componían su tribu, ¿verdad? Pues hoy en día eso ha cambiado rotundamente. El hombre civilizado ha aprendido definitivamente a cooperar, sobre todo con desconocidos, que son la gran mayoría de contactos que nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Es decir, prácticamente nuestra vida entera, desde el nacimiento hasta la muerte, descansa en la cooperación que se tiene con individuos que no conocemos, que no sabemos quiénes son y tampoco tenemos por qué llegar
a conocerlos, ¿verdad? Entonces se trata también de el orden extenso de cooperación. Bueno, llegamos a lo que realmente es el núcleo, digamos, de esta exposición y que consiste en establecer una comparación entre las características de la comunidad, de la tribu, y las características de la sociedad. Entonces, mantengamos en mente que la comunidad es el grupo nómada de hará unos 15,000 años no contamos con registros realmente acerca de esa vida, porque hay que recordar que la revolución neolítica de la que hablamos, que gracias al pastoreo y a la agricultura llevó a abandonar la vida nómada y los seres humanos comenzaron a asentarse en lugares fijos donde vivir. Sí, los primeros asentamientos, pues bueno, se dio en la prehistoria, ¿verdad? En la prehistoria. Recordando que la prehistoria y la historia se identifican porque la historia se da a partir de la invención de la escritura, ¿verdad? Es decir, la historia propiamente hablando se da a partir, digamos, de la invención de la escritura, cuando van quedando asentados, pues, digamos, en papiros, en piedras, en madera, en fin, ciertos registros. Pero antes, esto ocurrió alrededor del 3500 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se reconoce que comenzaron a surgir los primeros intentos por escribir, digamos, bueno, en materiales, algo relacionado con el pensamiento, con la descripción de lo que ocurría en el mundo, en fin, etcétera. Pero permaneció realmente la tribu, la comunidad, pues no existía la escritura y por lo tanto, pues no es que estemos a ciegas rotundamente, pues, pero no contamos con documentos, ¿verdad? Que nos hablen clara y decididamente de cómo era, de lo que ocurría, en fin, etcétera. Aunque la arqueología, digamos, ha ayudado bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a esa comparación entre las características de la comunidad que voy a hacer aparecer aquí del lado izquierdo y luego, pues, por contraste, vamos a hacer aparecer las de la sociedad a la mano derecha de la pantalla. Bueno, lo primero que hay que enfatizar aquí es el tamaño de ambas. La comunidad era realmente pequeña. Grupos, digamos, de individuos que andaban de un lugar a otro recogiendo frutos, buscando raíces, agua, piezas de casa, en fin, ¿verdad? Relativamente pequeña en número. No podemos establecer con certeza cuántos serán los integrantes de un grupo tribal, pero Aristóteles registra en su obra La Política alguna experiencia, digamos, con esos grupos nómadas. Todavía existían para la época, digamos, de Aristóteles. Esto, es más, quiero recordarlo, esto fue lo que lo condujo a él a su definición de hombre como el zoon politikon, ¿verdad? Es decir, para él, el ser humano, el humano estrictamente hablando, es aquel que pertenece a la ciudad, es el ciudadano, es el que vive prácticamente en sociedad, lo cual lo llevó a descartar desde el punto de vista humano a los miembros de la pequeña comunidad, de la pequeña tribu. Y precisamente cuando Aristóteles se refiere, digamos, a la experiencia que tienen los griegos todavía con esos grupos, dice claramente Aristóteles que cualquier miembro
de la tribu puede escuchar audiblemente la voz del que los va dirigiendo. Entonces, usando un poquito la imaginación en un medio agreste, donde no hay micrófonos ni altoparlantes, bueno, ¿cuántas personas lo pueden escuchar a uno hablando así normalmente? Es decir, no pegando gritos ni alaridos, sino hablando normalmente. Es decir, ¿cuántas personas realmente lo pueden escuchar a uno? Bueno, es fácil imaginar que se trataba de unas pocas docenas de personas. A cientos no llegaban, es decir, no llegaban a 500, a 200 las personas integrantes realmente de la comunidad en conformidad con esto que Aristóteles está diciendo, ¿verdad? Los latinos también tuvieron contacto con estos grupos que no tenían un lugar fijo donde vivir, ¿verdad? Los romanos les dieron el nombre de bárbaros, ¿verdad? Y el barbarismo desde entonces está asociado precisamente con la vida anticivilizada, con la vida antisocial, ¿verdad? Porque tanto en la experiencia de los griegos como en la experiencia de los romanos, estos grupos nómadas, cuando no encontraban ya alimento, sustento y protección en la naturaleza, lo que hacían era asaltar los pequeños poblados, los pequeños asentamientos, con el propósito de robar, con el propósito de hacerse con los medios necesarios para vivir y eventualmente, pues, aparte, digamos, del robo, solían agredir también a los habitantes y eventualmente los mataban. Y entonces la palabra bárbaro o barbarismo, barbaridad, en fin, se ha asociado entonces con ese comportamiento completamente alejado de la vida en sociedad y de la vida civilizada. Por el contrario, pues creo que no necesita mucho argumento el reconocimiento que la sociedad pues fue creciendo desde los primeros asentamientos hasta el día de hoy, ¿verdad? Es decir, asentamientos que, como ya vimos también, surgieron a la orilla de los grandes ríos, pues fueron creciendo enormemente, ¿verdad? Es decir, las ciudades portuarias o los puertos en términos generales, pues fueron convirtiéndose en grandes conglomerados de individuos y por supuesto en ciudades tremendamente complejas, ¿verdad? Es decir, tanto en Inglaterra, en Holanda, en Italia, en fin, incluyendo los Estados Unidos, pues las ciudades portuarias llegaron a convertirse en verdaderos monstruos por su tamaño y por la cantidad realmente de individuos que las integraban, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Pero quizás también lo más importante, digamos, en esta comparación sea la clase y el tipo de relaciones que se dieron en la comunidad y las que se dan en la sociedad. Esencialmente se reconoce que las relaciones en aquella pequeña comunidad nómada se basaban en el parentesco. Eran realmente familiares, ya sea, digamos, por consanguinidad o por afinidad, pero había realmente una base realmente de parentesco en las relaciones que se tenían en la tribu. Hay que reconocer que el incesto, es decir, las relaciones sexuales entre familiares, pues ha sido prácticamente condenado y es condenado en casi todas las sociedades del mundo. Pero debió haber, digamos, una época, básicamente la época de la tribu, del pequeño grupo nómada,
época en la cual pues el incesto estaba perfectamente permitido, porque ¿de qué otra manera se iban a multiplicar e iban a traer nuevos integrantes, digamos, al mundo? La cosa, digamos, es que no es difícil aceptar que las relaciones de familia, las relaciones entre parientes fueron realmente dominantes en la comunidad, con todo precisamente lo que eso significa, ¿verdad? Cada uno de nosotros pues tiene la experiencia de tener una familia y sabe cómo son las relaciones en el contexto de la vida familiar. Pues eso fue lo básico, lo general, digamos, en la experiencia sociológica que Tennis denomina comunidad. Ahora, fuimos arrancados, fuimos trasladados de esa clase de relaciones de parentesco a otra clase de relaciones en el contexto de la vida en sociedad, ¿verdad? Donde las relaciones son, yo diría, en términos generales, casi totales, relaciones de carácter impersonal, ¿verdad? Sabemos los que estudiamos filosofía que esto pues ha sido grandemente criticado por filósofos, por literatos, poetas, en fin, etcétera. Esa clase, digamos, de relaciones impersonales que son dominantes en el contexto de la vida en sociedad. Incluso, digamos, hay una corriente ética que insiste realmente en rechazar, criticar esas relaciones de carácter impersonal. Me estoy refiriendo al personalismo, ¿verdad? Que precisamente por ello, por insistir en que las relaciones en la sociedad deberían de ser de carácter personal, pues resulta una nada más de las tantas críticas que se suele hacer, digamos, a las relaciones impersonales que se dan en el contexto de la vida en sociedad. Pero, digamos, uno llega realmente a entender que prácticamente sería imposible establecer relaciones muy, muy, muy personales con cuánta gente nosotros tenemos que ver, con cuántas personas realmente entramos en contacto, con cuántos seres humanos nosotros, digamos, encontramos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, nuestra existencia entera, como dije, desde el nacimiento hasta la muerte, pues descansa en relaciones de esa naturaleza, ¿verdad? Desde la comadrona o el pediatra que ayudó a mamá a traernos al mundo, ¿verdad? Que a saber quién era, en fin, bueno, hasta los que van a echar tierra sobre el cajón cuando nos muramos. Bueno, se trata de relaciones completamente impersonales, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a lo siguiente. Las relaciones, digamos, en el contexto de la comunidad eran relaciones en las cuales un tipo particular de estatus era el dominante. Yo creo que han llevado ustedes ya un curso de sociología. No sé cuán bueno fue ese curso, pero en un buen curso de sociología uno aprende, digamos, primero que el estatus, ya sea así con S o con E al principio, que el estatus es realmente la posición, el lugar que ocupa un individuo en la estructura de un grupo. A eso se le llama estatus, ¿no? Y entonces también aprende uno que la posición que se ocupa en la estructura de un grupo, porque todos los grupos realmente tienen una estructura, no solo la familia, digamos, también el taller, también el colegio, la escuela, el grupo de amigos, es decir, siempre hay una estructura grupal. Entonces, el lugar, digamos, que uno ocupa dentro de esa estructura grupal, a eso se le llama estatus. Y son de dos clases hay de estatus. Por un lado, el estatus llamado adscrito y por otro lado, el estatus adquirido.
El estatus adscrito es la posición que ocupa el individuo porque los otros lo han colocado allí, ¿verdad? Porque los demás pues han decidido que ocupe realmente esa posición, ese lugar en la estructura del grupo. Pues en el contexto, digamos, de la vida de la comunidad, el estatus dominante fue precisamente el estatus adscrito, que es sinónimo de adjudicado, ¿verdad? Y hay ciertos elementos que hacen realmente que los demás, pues, coloquen, digamos, a alguien en la estructura del grupo en una determinada posición, en un determinado lugar. Y en cuanto a la comunidad se refiere, esos criterios eran, por una parte, el sexo, ¿verdad? Es decir, si se era hombre, si se era mujer, hembra o macho, bueno, eso era definitivamente determinante en el contexto de la tribu. Pero también la edad, ¿verdad? Si no era lo mismo ser un jovencito, un adolescente, un hombre joven que un hombre ya entrado en años, anciano incluso, ¿verdad? No, más que maduro, anciano, es decir, una diferencia realmente muy grande. Y por supuesto, la filialidad, es decir, de otro modo, dicho de otra manera, de quién se era hijo, ¿verdad? Si de eso también era definitivamente determinante, ¿no? Entonces, para poner un ejemplo, si el, qué sé yo, brujo o curandero, digamos, del grupo, pues tenía una hija, ella no podía tomar el lugar. Si el padre como brujo y como curandero llegara a morir, no. En cambio, si era varón, digamos, entonces sí, la posibilidad, digamos, de que llegara a convertirse también en el curandero, digamos, del grupo era realmente muy grande, ¿no? Entonces, si se era hijo, qué sé yo, de un guerrero, de un experto en armas, pues también se esperaba que siendo varón, pues llegara también a desarrollar las mismas destrezas del padre. Es decir, realmente la estructura del grupo tribal era una estructura prácticamente de hierro gracias al estatus adscrito. Es decir, no se podía cambiar realmente de posición en estructura. Tampoco había elecciones para elegir a alguien a fin de que ocupara un determinado lugar en la estructura, ¿verdad? Ahora bien, en el contexto de la vida en sociedad, pues las relaciones han venido a ser eminentemente contractuales, ¿verdad? Es decir, esto pues hace que el estatus dominante en la sociedad ya no sea el estatus adscrito, sino el estatus adquirido, que como su nombre lo indica, pues se trata de posiciones en la estructura grupal que el individuo ha decidido tener. Eh, Posiciones en estructura grupal que el individuo ha elegido llegar realmente a ocupar, ¿no? Entonces, el estatus adquirido es realmente dominante en la vida en sociedad gracias a que las relaciones son eminentemente contractuales. Ahora, esto, digamos, no quiere decir que no queden todavía algunos estatus adscritos. Claro, hay lugares en la estructura grupal que uno realmente no sale a buscar. A veces uno ni siquiera lo quiere, pero los otros lo ponen allí y se acabó. Por ejemplo, el estatus de cuñado, pues no es algo que uno ande buscando, ¿verdad? Eh,
O el estatus de abuelo, ¿verdad? Tampoco lo anda buscando uno. Es decir, un buen día llegan a decirle, mira viejo, es decir, vas a ser abuelo, ¿verdad? Y ya estuvo. Pero digamos en términos generales, casi solo la familia o tal vez solamente la familia, pues mantiene todavía el llamado estatus adscrito. Y en las sociedades realmente actuales ha habido una verdadera revuelta contra la adscripción, como le llaman los sociólogos, ¿no? Es decir, los individuos de la vida en sociedad no quieren que los demás les digan para qué son buenos. No quieren que los demás los coloquen, digamos, en ningún lugar de la estructura grupal o social, sino el hombre de las sociedades actuales quiere definitivamente demostrar por sí mismo aquello de lo que realmente es capaz. Entonces, esta revuelta en contra de la adscripción me parece a mí que ha beneficiado enormemente, sobre todo a las mujeres, porque hará unos 80 años, probablemente menos, en algunas sociedades o en otras, pues ese tiempo se puede alargar o acortar, pero lo que quiero decir es que hará un tiempo, pues a la mujer solo se le reconocía el ser madre, el ser esposa y el ser ama de casa, es decir, que realmente eran estatus adscritos, es decir, la sociedad, los demás, pues veían mal que la mujer llegara a desempeñar otras actividades que no fueran las actividades relacionadas con la maternidad, con el matrimonio y en general con la familia como ama de casa. Eso se ha superado y entonces pues hoy en día gracias a la revuelta en contra de la adscripción pues las mujeres ocupan hoy pues puestos y funciones que incluso antes se creían que eran puestos y funciones exclusivas de los hombres, ¿verdad? Entonces, para mencionar simplemente algunos casos, pues hay mujeres manejando transporte pesado, las hay toreando en una plaza, las hay boxeando en un ring, pero también como científicas, como astronautas, como jefas de Estado, en fin, es decir, el hombre, digamos, el ser humano de la sociedad, pues hace ya ratos que no quiere que los demás le indiquen qué es lo que debe hacer de sus habilidades, con su saber y con sus dones y capacidades. Entonces, eso hace pues que el estatus adquirido sea definitivamente dominante en el contexto de la vida social, gracias, como dije, a las relaciones eminentemente contractuales que son propias, digamos, de las sociedades en las cuales vivimos, ¿verdad? Bueno, este punto número 4 nos lleva a señalar que las relaciones en la comunidad eran relaciones eminentemente sentimentales, ¿verdad? Estas relaciones basadas en sentimientos era comprensible que fueran realmente dominantes en el contexto de la vida comunitaria. Lo que sabemos, digamos, gracias a la psicología evolutiva, es que precisamente unas de las características y capacidades de los seres humanos en desarrollarse, en emerger, fueron por un lado los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Mucho antes, digamos, del aparecimiento de la corteza frontal, de las capacidades eminentemente teóricas. Bueno, mucho antes de eso, los seres humanos desarrollamos
sentimientos y emociones. Precisamente porque tanto los sentimientos como las emociones son respuestas rápidas que no necesitan definitivamente tiempo, no necesitan detenerse tampoco a pensar, ¿verdad? Por eso es que se les suele denominar como irracionales, se les suele catalogar como irracionales, ¿verdad? Porque se trata realmente de respuestas inmediatas que el hombre en aquel entonces necesitaba, ¿verdad? Por los peligros de la naturaleza, por los animales salvajes, por los enemigos, digamos, que podría encontrar, digamos, en algún momento, se necesitaban respuestas inmediatas y rápidas sin andar pensándolo mucho en una sola palabra. Y entonces, realmente los sentimientos y las emociones fueron fundamentales, digamos, en la vida del hombre tribal y del hombre comunitario, ¿no? Ahora, digamos, esos sentimientos y esas emociones hacia adentro, le dieron cohesión, le dieron unidad a la comunidad, al grupo, ¿verdad? Siendo que la familia, digamos, es una experiencia tribal que todavía permanece, pues creo que nos puede servir de ejemplo, ¿verdad? Es decir, uno está pegado con su familia a nivel de las emociones, a nivel de los sentimientos, y uno no vacilaría en romperle la cara a cualquiera que abusara, digamos, de su hermana, de su madre, en fin, no se piensa dos veces en reaccionar ante un ataque, ante un proceder, digamos, de esa naturaleza. Entonces, claro, esto mantiene definitivamente a una tribu, una comunidad, como lo sigue siendo la familia, con sus bemoles, por supuesto, unida. Entonces, el hombre tribal definitivamente mantenía relaciones de esa naturaleza, eminentemente sentimentales, eminentemente emocionales, que hacia adentro mantuvieron al grupo cohesionado. ¿Sí? Ahora, hacia afuera. ¿Qué es realmente lo que ocurría, digamos, hacia afuera del grupo con el hombre tribal? Bueno, esos sentimientos que pudiéramos tachar de, o calificar más bien, de calificar de buenos hacia el interior del grupo, hacia afuera del grupo se convirtieron en violencia, en ataques, en rechazo hacia todo y todos los que fueran ajenos al propio grupo. Es decir, que los grupos tribales definitivamente mantuvieron una actitud bélica, una actitud de guerra realmente constante entre ellos, fundamentalmente por la razón de sobrevivencia, ¿verdad? Porque como ya lo vimos, no tenían una economía productiva, sino predadora. Bueno, si nosotros somos una tribu que está en este valle asentada, aprovechando los frutos y los animales de caza y los peces y el agua, bueno, ver aparecer a otra tribu en el horizonte, bueno, es prepararse definitivamente para que o se mueren ellos o nos morimos nosotros, pero aquí no hay lugar para los dos. Es decir, uno de los dos grupos tiene definitivamente que desaparecer. Es decir, el hombre tribal pues generó siempre, mantuvo siempre una actitud de, extraño ante todo lo que fuera diferente y distinto a su propio grupo, ¿verdad? Entonces, hoy en día creo que esos sentimientos tribales siguen aflorando, siguen convirtiéndose, digamos, en una realidad, sobre todo cuando grupos que tienen intereses comunes, ya sean políticos, económicos, empresariales, bueno, sindicales, etcétera. Bueno, están por defender, digamos, sus propios derechos como grupo, pues
regularmente se suelen manifestar conductas violentas hacia todos los demás. Yo creo que en Guatemala esto se ha convertido casi en una religión, en algo, digamos, que se ve comúnmente, ¿no? Sí, lo acabamos de vivir con los bloqueos que hubo, pues, ¿verdad? Es decir, grupos realmente de presión que tienen sus intereses de carácter político, económico, vaya usted a saber de qué clase, pues salen a tomar las calles sin que les importe el derecho de los demás. Es decir, sobre todo en una sociedad como esta, donde no hay Estado de Derecho, ¿verdad? En otras sociedades, pues eso está absolutamente prohibido. Es decir, quien impide el libre paso de los demás, ese se va al bote, así en las sociedades más civilizadas, ¿eh? Más civilizadas. Entonces, yo creo realmente que estas experiencias de carácter tribal como que se siguen manifestando. Y también hay teorías, digamos, políticas, filosóficas, como lo vamos a ver en su momento, que han hecho realmente de estas actitudes tribales algo esencial y fundamental, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que todas aquellas teorías políticas que privilegian el conflicto realmente son pura tribalidad, ¿verdad? Es decir, el marxismo-leninismo, al dividir a la sociedad humana en dos clases, en la tribu obrera y la tribu proletaria, y diciendo que una de las dos se tiene que morir porque aquí no hay lugar realmente para que ambas vivan, lo que se está enfatizando es precisamente una actitud eminentemente tribal. Bueno, hay varias preguntas aquí. ¿Es lo mismo nómada primitivo y primitivo folclórico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, Eliezer dice también que justifique lo dicho porque se perdió. Pero a ver, Eliezer, abra su micrófono Claro, y licenciado. Sí, y no lo quería interrumpir, por eso no hablaba. no hay problema. Sí, con esto de, bueno, ahorita ya me surgieron dos. Precisamente me gustaría que usted me diga en qué parte o en qué libro de Marx puedo leer de que, o sea, aquí ahí está, se está viendo un totalitarismo en el que hay que tener cuidado con respecto a la interpretación del texto. Bueno, usted me dirá, yo lo leo. ¿Dónde puedo leer donde Marx alude a que el otro tiene que morir porque viva el otro? Número uno. Bueno, Pregunta número dos, me perdí en lo de donde estos cierres de cierta manera significan un abuso en contra, ciertamente, por lo que yo le entendí, no lo voy a decir textual, en contra de la razón y en contra de lo humano, porque no lo están fomentando, sino al contrario, están violando la locomoción o de cierta manera lo humano. Ahí me gustaría que me explique y luego pues lo de Marx, si usted me dice dónde está, en qué texto, yo lo leo. bueno. Gracias. Yo recomendaría, digamos, un texto relativamente fácil escrito por Marx y por Engels, el Manifiesto Comunista, ¿verdad? Donde la primera expresión, digamos, que aparece ahí es la historia de la humanidad, no es otra cosa que la historia de la lucha de clases. Entonces, allí, digamos, hay toda una serie de argumentos que defienden definitivamente el uso de la violencia. Marx fue un defensor, digamos, de la violencia, promotor también de la misma, y llegó a decir que la violencia es la madre de todas las cosas, sobre todo las que van a beneficiar, se supone, a la clase trabajadora. Entonces yo creo que empezando con el manifiesto comunista se tendría un buen punto de partida. Bueno, ahora, lo otro, digamos, en relación con las manifestaciones de la tribalidad en las protestas y también, sobre todo, en los bloqueos, bueno, decía que es una manifestación de los sentimientos tribales, porque lo que importa aquí son nuestros intereses, digamos, como grupo, y entonces los derechos de los demás son vistos prácticamente como nada, ¿verdad? Es decir, aquellos que no se adhieren al movimiento son vistos como enemigos, como extraños, como ajenos, y hasta cierto punto como gente cuyo comportamiento se puede condenar también. Entonces yo creo que nos hace falta mucho realmente a nosotros para llegar, digamos, a manifestar el carácter civilizado, porque como decía
En otras sociedades eso no se puede hacer. Usted proteste, usted pida lo que le dé la gana, pero no impida a los demás la libre locomoción, ¿verdad? Porque mucha gente se queda sin ir al trabajo. A veces han perdido su trabajo por no haber llegado. Otros han muerto en las ambulancias porque iban rumbo al hospital. Es decir, ¿qué respeto realmente por el derecho hacia los demás hay ahí? Es decir, aquí es la tribu que está protestando en este momento en contra de todos los demás. Es lamentable realmente, pues, que la tribalidad aflore, sobre todo en sociedades donde no existe el Estado de Derecho. Pero no sé si esto ayuda un poquito, Eliezer, a su comentario, no lo sé. Sí, licenciado, muchas gracias. Yo creo que ayuda. Sin embargo, con todo el respeto, Sí, obviamente, mi licenciado y todos los que están acá, también se queda un poquito quizá en lo superficial, ya que habría que hacer una diferenciación, si usted nos hace el favor, de una democracia radical, no liberal, número uno. Y número dos, hacer una diferenciación de los principios éticos, en los cuales el número uno podría ser preservar lo humano y el número dos, hacer lo posible, porque estar en silencio y estar detenidos es como no hacer nada. Y no hacer nada, ahora bien, voy al manifiesto. Obviamente, la lucha de clases tiene que existir siempre y cuando exista lo no ético en las clases. Pero ¿de qué manera entonces, dígame, podemos encontrar, es decir, si no hacemos lo posible, ¿qué hacemos? Número uno, pregunta número uno, si no hacemos lo posible, ¿qué hacemos? ¿Y de qué manera puedo yo hacer una diferenciación entre una democracia radical no liberal a una democracia radical liberal? Porque esos son los dos análisis que habría que hacer antes de yo, pues, asentir a lo que usted dice. Pero eso. está bien. No tenemos que asentir, ¿verdad? Es decir, que quede claro es lo importante, no que estemos de acuerdo. Es decir, eso es, creo yo, el principio fundamental, ¿verdad? Que esté claro y no necesariamente que estemos de acuerdo. Pero, digamos, la llamada democracia liberal, pues le da importancia al llamado Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, al respeto del derecho a la vida, la propiedad, la libertad, la integridad física, la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, ¿verdad? En ese sentido, desde el punto de vista del pensamiento liberal, estos principios son no negociables, ¿verdad? Ahora, en una democracia, digamos, como se le suele decir, amplia o crecida, todo está, todo está en discusión, ¿verdad? Es decir, todo es discutible. Usted no tiene derechos porque son discutibles, ¿verdad? Es decir, usted podrá tener necesidad de llegar a su trabajo, pero eso lo podemos discutir realmente. Si es más importante lo suyo o lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Entonces, a mí me parece que este no es un principio propio, digamos, de la vida auténticamente civilizada. Hay sociedades donde se pueden lograr cambios y transformaciones sin necesidad, pues, de violentar los derechos de los demás, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí podría ir una manera de entender lo que estamos tratando de poner aquí en claro, ¿verdad? Bueno, no hemos terminado con esto, es decir, este es un asunto sumamente complicado y creo que en los días por venir tendremos que volver probablemente a abordar estas mismas cuestiones, ¿verdad? En el contexto de este curso de filosofía social. Ahora, yo quisiera encaminarme al final de lo que quería compartir con ustedes, refiriéndome a la experiencia societaria, donde las relaciones ya no son sentimentales, pues, ¿verdad? Sino que las relaciones vienen a ser eminentemente formales, ¿verdad? Si los sentimientos están bien, digamos, en el contexto de la experiencia tribal de la familia, por ejemplo, ¿verdad? O en el contexto de los amigos íntimos. También los amigos íntimos no dejan de ser una experiencia tribal. Los amigos íntimos nunca llenan un estadio, ¿verdad? Nunca. Si mucho la banca de un parque, porque son dos o tres que nos conocemos hace mucho tiempo,
conocemos la basura de cada uno de ellos y ellos conocen la basura de nuestra vida también y estamos dispuestos a ir a socorrerlos, a ayudarles, a darles una mano, en fin, no importa la hora, el tiempo, el lugar, ahí estamos, ¿verdad? Es decir, sale uno corriendo porque su cuate se quedó tirado a la 1 de la mañana a saber dónde, ¿verdad? Pero yo no voy a hacer eso con el mecánico del taller que me atiende, ¿verdad? Es decir, tendré que esperar a que abra su negocio el día siguiente a las 8 de la mañana para que venga, pues, a ayudarme. Es decir, porque aquí las relaciones ya no son sentimentales, son eminentemente contractuales, pues, y formales, ¿no? Si lo mismo ocurre también con las relaciones obrero-patronales, ¿verdad? Es decir, hay muchos días que uno amanece sin ganas de ir a trabajar, ¿verdad? Porque el trabajo es desútil. En realidad el trabajo es desútil. Si nadie trabaja por trabajar, ese es un esfuerzo pura lata que uno tiene que hacer para ganarse medios para lograr otros fines. Y entonces hay muchos días en los cuales uno no quiere levantarse para hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es decir, si dejáramos realmente las relaciones en sociedad a esos estados emocionales y sentimentales, no iríamos a ningún lado, ¿verdad? ¿O qué tal el jefe que amanece el 30 del mes sin ganas de emitir los cheques para pagar, ¿verdad? Ah, la chucha, o sea, qué aburrido, ¿verdad? Es decir, no me siento con ganas de pagar. No, no, es decir, aquí hay una relación eminentemente formal, una relación eminentemente contractual, ¿no? Y de hecho, pues apoyado y amparado por el sistema jurídico y de coerción, ¿no? Entonces, los sentimientos pues no dejan de tener su lugar, por supuesto que tienen su lugar en la vida humana, pero la sociedad, las relaciones en general y la cooperación en sociedad, pues tiene que ir más allá de las reacciones emocionales y sentimentales, ¿verdad? Es decir, de hecho, las relaciones a nivel del matrimonio, pues son relaciones de carácter contractual y formal, ¿verdad? Si habiendo un compromiso formal a nivel del matrimonio, hay quienes no dan para la leche, ¿verdad? Ahora ya, si dejáramos realmente esto a los sentimientos y a las pasiones, pues bueno, la cosa sería un caos, ¿verdad? De suyo, las pasiones y los sentimientos se acaban y se terminan, ¿verdad? Y tienen objetos distintos, ¿verdad? Es decir, que entonces esto daría pie a no tener realmente certeza en las relaciones que tenemos en el contexto de la vida en sociedad. Entonces los sentimientos, insisto, tienen realmente su lugar, tienen su sitio, digamos, en la experiencia humana, pero no pueden realmente ser la base y el fundamento de las relaciones en general de carácter societario.